Ingeniero Alex Ramos, bienvenido, buenos días, te escuchamos por favor. Muy buenos días, estimado Patricio. Mejor agradecerle por la invitación. Nuevamente estamos por aquí compartiendo un poquito de la experiencia que uno se ha vivido. Es un bonito tema conversar, un tema bastante real que nos está pasando justamente en este momento. Primero quiero saludar a las autoridades de la Universidad Estatal de Bolívar, al señor vicerrector, al señor rector, a la señora vicerrectora, a usted, Patricio, que ha tenido también esa amabilidad de invitar. Estamos aquí por segunda vez ya. Desde el Vicerrectorado de Investigación y Vinculación también un saludo fraterno a todos nuestros amigos oyentes. El tema migración es bastante delicado. Yo tuve la oportunidad de vivir alrededor de 5 años fuera del Ecuador, el cual conlleva de muchas expectativas, conlleva de muchas experiencias. Como dijo Patricio, quizás la realidad mía fue un poquito distinta. El tema académico, el tema de superación, quizás también muchos de los jóvenes buscan estas oportunidades. Pero después de eso volví y encontré al Ecuador en una crisis. Sabemos que todo el mundo pasamos por una crisis bastante delicada, ¿no? Que es el COVID, y luego viene esta situación del post-COVID. Encontrar al Ecuador en esta situación sí fue un poquito fuerte para mí. Volver a reanimar esos ánimos para que la gente pueda empezar nuevamente, renacer nuevamente, emprender nuevamente, ya que muchos de los de sustento económico que cada familia tenía, pues de alguna manera fue en muchos de los casos abandonado, en muchos de los casos cerrado, perdido. Sabemos que algunos sectores no pierden y no perderán, y lastimosamente funciona así nuestro sistema, ¿no? El sistema monetario, por ejemplo, el sistema bancario siempre estaba ahí presente, pero vimos que ellos se mantenían, y ellos se mantienen gracias a los emprendedores, gracias a la gente que está luchando el día a día. Ahora la ola migratoria hacia Estados Unidos prácticamente está el auge, ¿no? Ahora a Canadá que también abre las puertas por ahí. Tengo experiencias de muchos amigos que están viviendo allá, que vivieron esta experiencia de ir caminando digamos que desde aquí, desde Ecuador, o sea, sin rumbo ciertos. Cogían un bus y salían, hacían todo el proceso migratorio de país en país, y es triste, ¿no? Luego ellos tienen sus experiencias, algunos lograron llegar a su objetivo, que es Estados Unidos, pero muchos no llegan. Muchos tienen que quedarse en la mitad, muchos tienen que sufrir algún accidente, muchos tienen que pasar circunstancias que quizás no estaban planeadas dentro de su familia, dentro de sí mismo. Alex, ¿en qué condiciones llegan y qué pasa hasta lograr conseguir un trabajo, un empleo? ¿Qué pasa hasta lograr justamente conseguir una habitación, conseguir en dónde vivir? ¿Cuáles son esos momentos? Es complejo, la verdad yo no he vivido esta experiencia de forma personal, pero conozco muchos de los casos. Sabemos que dentro de las noticias, dentro de papers, dentro de cualquier red social vemos mucha información. Quizás mucha información es realista o sobre realista, o quizás tergiversa también un poquito la información. Se ve muchos de los casos que llegan a Estados Unidos, los que logran llegar y luego empezar a encontrar un trabajo, encontrar un piso por allá, cambiar su forma de vida de un día para el otro. No es fácil, no es fácil porque nosotros tenemos nuestra forma de vida aquí, nuestra cultura, nuestras costumbres, y dar un giro de 360 grados a un país desconocido no es tan fácil. Digo también en mi caso, que tuve la oportunidad de estar por Europa, llegar de un día para el otro allá, sin conocer, sin ver cómo funciona el país, sin saber el idioma y todo lo demás. Hasta iniciar es un poco complicado, y yo me imagino y me pongo también en los zapatos de ellos, ¿no?
Más bien a los jóvenes que están en este camino, pues invitarles también a que se informen bien, que hagan un buen proceso, que también existe te cuento Patricio, que existe también la migración formalizada, que nosotros lo conocemos. Muchos de estos países a los que quieren llegar también hay otros caminos por los que se puede llegar. Europa, por ejemplo, abre muchas oportunidades ahora después de la reactivación económica. Sabemos que Europa también está pasando momentos muy críticos por la guerra, por la pandemia, la pospandemia y todo lo demás, pero de alguna manera cada uno de estos países está reactivando y están teniendo algunos programas de la migración formalizada, que lo llaman ellos. Alemania, por ejemplo, invita a muchos de los jóvenes, a muchos profesionales que se sumen a este proceso migratorio legalizado, donde los profesionales pueden ir y ejercer su profesión en el país europeo. Y no solamente Alemania, sino muchos de los países que después de esta crisis, luego uno se llega también a Ecuador, se encuentra con este momento poco político, poco de aquí, poco de allá, y las personas que decidimos volver, hay veces que nos cuesta readaptarnos, y lo digo porque... Le quiero hacer una pregunta, perdóneme por favor. Siga, Patricio. ¿El idioma a qué nivel puede ser un impedimento para que ciertos latinos, ciertos ecuatorianos, no vayan, por ejemplo, a Alemania, no vayan a Rusia, no vayan a otras regiones? Sí, bueno, cada uno de los países tiene algunos requisitos y cada uno de los empleos que ofertan tiene ciertos requisitos. Es verdad que Alemania es un país un poquito exigente, de hecho en general los países europeos son un poquito exigentes en este tema de la migración formalizada. Ellos requieren de profesionales, pero obviamente profesionales que tengan un nivel básico al menos de inglés o un nivel básico del idioma al que van a ir. Ya que a ellos les cuesta también, les cuesta un poco de que lleguemos nosotros como migrantes y luego no poder comunicar. La comunicación sabemos que es bastante esencial, entonces tienen ciertas limitaciones que no son imposibles tampoco, te comento Patricio. Hay muchos jóvenes que se están migrando de esta manera. Hay muchos programas, yo conozco muchos programas, de hecho, desde el Vicerrectorado de Investigación y Vinculación de la Universidad Estatal de Bolívar, buscamos obviamente estos espacios para que los jóvenes puedan de alguna manera salir, pero de esta forma de hacer una experiencia, de poder hacer un estudio fuera del país, de poder hacer una investigación fuera y ver también estos dos contextos, ¿no? Ya que cuando tenemos los dos contextos, los dos panoramas, podemos tener de alguna manera nuestro propio concepto de las dos partes. Y decidir también, ¿no es cierto? Entonces, tienen algunas limitaciones, sí, pero que no son imposibles. Eso también estamos de alguna manera ahí gestionando para que puedan venir voluntarios alemanes, como la vez pasada estábamos aquí, para que nos colaboren. Una de las limitantes sabemos que es el idioma, y no solamente aquí en Guarana o en Bolívar, en el Ecuador, sino es en toda Latinoamérica. Muchos de los latinoamericanos no hablamos un idioma extra aparte del que es nativo. Nos cuesta. Entendible. El inglés sabemos que es uno de los idiomas que se puede hablar en todo el mundo. En todo el mundo. Yo he tenido la oportunidad de recorrer alrededor de 20 países del mundo, y con el poco inglés que manejaba y que uno se maneja por ahí, se ha logrado llegar, se ha logrado comunicar, se ha logrado hacer estos nexos justamente con algunas cooperaciones, con algunos amigos y todo lo demás. Ingeniero Alex Ramos, ¿quiere salir de Ecuador? Mire, yo conversé con dos personas, jóvenes universitarios, recién graduados. Me parecen que tienen buenas carreras, han seguido cada uno de ellos una maestría muy importante. Pero me dicen, y Patricio, ¿de qué me ha servido educarme si aquí no tengo oportunidad? Y digo, ¿y usted a qué quiere irse al extranjero? No importa, dice, a lavar platos, a fregar pisos, a barrer casas, a limpiar parques, jardines, a podar plantas, no sé qué oportunidad me pueda dar, pero acá no consigo nada. Y hay gente que dice, Alex,
A mis papás les costó educarme a mí a unos 40, 50 mil dólares. Hicieron el esfuerzo, vendieron terrenos, vendieron patrimonio, vendieron los animalitos para poder educar. Y he presentado carpetas y no tengo oportunidad de trabajar. Esa es una realidad que se repite día a día. Sí, lastimosamente pasa esto, se ha vivido en carne propia, se podría decir. Hay muchos jóvenes que quieren salir, que hemos salido y luego encontrar la realidad del contexto latinoamericano, no solamente de Ecuador, esto pasa a nivel de Latinoamérica. Hay muchos jóvenes, el otro día nomás conversábamos con algunos jóvenes profesionales, como tú mencionas también. Estamos en una generación estudiada, se podría decir. El que menos ahora tiene es una maestría. Ya no, antes era quizás quien tiene una maestría, que podía tener ese privilegio quizás de tener un punch para un trabajo. Ahora ya no, muchos de los jóvenes profesionales tienen al menos una maestría o una certificación, un diplomado, y muchos de ellos quieren ir por más. Pero cuando no tienen un ingreso económico a unos 30 años, a unos 28 años, obviamente el sentido de vida cambia. Y cambia esto, lo que tú dices, ¿no? De que me voy a migrar, de alguna manera trabajaré en otro lugar, tendré algún ingreso económico en otro lugar, será valorado, aunque sea el trabajo de sembrar plantas, de lavar platos, de alguna manera será remunerado. Y creo que muchos de nosotros que tuvimos la oportunidad de emigrar, no es que llegamos siendo profesionales, llegamos y ejercemos nuestras carreras. En la frontera con Canadá conocemos de buena fuente que es caro. Muchos no tienen internet porque son los servicios costosos. Pagar una habitación, dicen que en el centro de Estados Unidos, en otros distritos, en otras regiones, en otros estados, cuesta una habitación unos 500, 600 dólares. Una habitación pequeña, muy pequeña. Dicen que en la frontera con Canadá, una habitación cuesta $800, en algunos sectores $1,000. Mire, sí. La economía funciona así, Patricio, ¿no? Donde no es que solamente ganamos quizás en otros países, en Alemania. Yo hablo de Alemania porque tuve bastante acercamiento de esta parte, ¿no? Pero a nivel general en Europa, también Estados Unidos, en Canadá, conlleva esto, ¿no? De que así como tienen ingresos, también tienen egresos, y los egresos cuestan. ¿Por qué? Porque los servicios son muy caros. Son muy caros, ¿por qué? Porque muchos de los servicios ellos importan. Nosotros somos un país, o Sudamérica es un país que exporta materias primas. Ellos lo procesan y obviamente el precio no va a ser igual. Alemania nomás, hacíamos nosotros del análisis de la pandemia. Análisis llegó a tener una crisis hasta del 80% en materias primas. Usted iba a un supermercado, en las perchas no encontraba más que los productos que eran de la región o al menos de ahí, de al lado de Europa. Era el 80%, no teníamos casi los productos, todos vienen de fuera, tienen esa crisis, sufren esa crisis. Y el otro día hacíamos el análisis y leía también un paper de Estados Unidos, sin los migrantes, si todos los migrantes decidieran salir de Estados Unidos iría a la quiebra. Dicen que Estados Unidos se paralizaría. Justamente. Porque Estados Unidos genera todo lo que genera por la mano de obra calificada de los latinos. Así es, y así funciona. Y bueno, hay que entender un poquito estos temas. Creo que muchos de los profesionales de nuestras generaciones ya entienden estos temas. Son temas económicos, filosóficos, son temas políticos, de cómo funciona, ¿no? de dónde está el poder prácticamente concentrado. Ahora vemos y mucha gente habla de una tercera guerra mundial, ideológica, quizás no de batallas y todo lo demás, pero sí una guerra ideológica de dónde está el poder, Estados Unidos, quién tiene el poder, Canadá, Alemania, la China. Sabemos que es un país considerado comunista, pero sin embargo tiene uno de los capitales, uno de los poderes económicos más fuertes del mundo. No quisiera entrar mucho en estos detalles porque sí conlleva de analizar, de poder conversar un poquito más,
La geopolítica internacional. La geopolítica internacional. Conocer estos contextos es bonito porque se tiene el panorama. Invito también a los jóvenes que no nos centremos solamente en criticar. Muchas veces criticamos aquí que en Ecuador, que las poquitas noticias que nosotros vemos intentamos replicar y muchas de las... Yo no veo noticias de Ecuador, por ejemplo, de canales ecuatorianos. No me gusta porque me hiere un poco, me duele un poco. Prefiero ir a fuentes como un poquito más serias, a fuentes un poquito más académicas, de donde uno se pueda instruir un poco. Entonces, invito también a los jóvenes estudiantes, seguramente están escuchando la radio, invito a que se instruyan, tengan esta visión, tengan estos conceptos que son primordiales para uno salir fuera del país. Uno hay que entender el contexto, y entender el contexto desde el lado político, cultural, desde el lado económico, filosófico, desde todos estos contextos. Pero lamentablemente el país está secuestrado por gente politiquera que no le interesa el desarrollo de la nación, que no le interesa un nuevo amanecer para el resto, que no le interesa un nuevo despertar. Ese es el grave problema. El país es rico, pero el país está mal gobernado, el país está mal administrado, el país está mal dirigido desde muchas instancias de los servicios públicos y de los poderes del Estado, Alex. Cierto, es un poquito, como le digo, delicado meterme en esos temas y me gustaría mucho. Yo sé que usted es un buen buen título, usted se educó a nivel internacional, pero póngase en los zapatos de la gente que viajó en condiciones tal vez como usted viajó, o en otras mejores condiciones, pero la gran mayoría ha viajado en pésimas condiciones. Yo le voy a poner un ejemplo, mire, hay muchos ecuatorianos, algunos bolivarenses, hace unos 7, 8, 10 años tuvieron la oportunidad de viajar a Rusia, a Canadá, a la China, a Estados Unidos, a Europa, a Países Bajos, países nórdicos, al Asia. Tuvieron oportunidad, tuvieron becas, regresaron al Ecuador, están endeudados, todavía no pueden pagar las becas, y encima de eso no tienen trabajo, no tienen oportunidades, no tienen algo para decir, bueno, yo por lo menos con este mediano trabajo voy a poder pagar la beca que me dieron. O sea, es la situación tan compleja también de los académicos en el exterior. Ciertamente, Patricio, ciertamente muchos de nosotros hemos tenido que pasar y vivenciar de carne propia estos temas, y bueno, nos toca aprender de estos temas, nos toca ver las dos realidades. Te comento, Patricio, que cuando volví, todo el mundo me preguntaba: ¿por qué volviste? ¿Por qué lo hiciste? Yo en Europa estuviera feliz. Tú estudiaste en Europa, podías conseguir un trabajo en Europa, tienes un título de Europa. ¿Por qué volviste? Y es una pregunta que hay veces que me suelo hacer. Te cuento que me suelo hacer, empiezo... ¿Para qué volví? ¿Para qué volví? Pero bueno, yo estaba ligado en temas de cooperación internacional desde hace algunos años ya, y soy parte de uno de los programas de cooperación internacional de Alemania. Alemania tiene muy buenos programas, muy bonitos programas en todos los países de Latinoamérica, perdón, de Europa, que conozco muy bien, que tiene programas muy chéveres. ¿Qué pasa? Que nosotros como ecuatorianos nos vamos a un cierto país de Europa. Europa nos califica como mano de obra calificada de cierto país. En este caso yo fui de Alemania. Entonces, ¿qué dice? Alex, tú puedes ser un experto en tu país, tenemos que volver a tu país, pero te damos ciertos beneficios para que tú vuelvas a tu país. Entonces dije, pues si se puede hacer patria en nuestro país, con beneficios, con el apoyo y prácticamente con el apoyo de la cooperación alemana, pues vamos. Y estoy aquí, y estoy ligado a ciertos proyectos de cooperación, de trabajar con jóvenes, de trabajar en temas académicos, migratorios justamente, y quería llegar a eso, justamente, Patricio, invitar a los jóvenes que se instruyan, que lean, que busquen estas oportunidades, que hay un montón de oportunidades. Yo el otro día nomás estaba analizando y digo, yo quisiera volver a mis 20 años para quizás no estudiar aquí una ingeniería, sino estudiar en diferentes países del mundo, porque ahora hay un montón de oportunidades.
un montón de oportunidades a las que hay que aplicar. Quizás a la primera no sale. El otro día, yo ahora estoy estudiando, sigo estudiando todavía, te comento, Patricio, Alemania me sigue muchas veces financiando mis estudios, diplomados y todo lo demás. ¿Por qué? Porque dice, en Alemania tienen este concepto: a mí una persona sin estudios no me sirve en el país. ¿Por qué? Porque Alemania, a una persona que no trabaja, el gobierno tiene que dar alrededor de 1.200 euros. Si es que está en la casa, recibe del gobierno. Entonces dice, Alemania dice, una persona que no está estudiada, analfabeta, no me sirve. Entonces tienen un montón de programas de estudio que ellos tranquilamente lo pueden escoger. Y el otro día, no me quiero olvidar esta parte, y el otro día estaba pensando y digo, me gustaría tener 20 años para quizás poder escoger muchos de los programas que existen. Y iba justamente a que el otro día, conversando con un amigo alemán, dice, Alex, yo para conseguir un puesto, un alemán, tuve que aplicar 100 veces. Yo en cada una de las aplicaciones tuve que decepcionarme un poquito más, no sabía qué hacer. 100 veces para encontrar un trabajo. Y un trabajo que trabaja ahora para una organización alemana, pero en Colombia. Entonces dice, lastimosamente la crisis no solamente es de Ecuador, la crisis quizás también está en ciertas partes del mundo. 100 veces para encontrar un trabajo. Y eso quiero invitarles a los jóvenes, ¿no? De que si se aplican a una de las becas, se aplican a uno de los programas, ciertamente es que cuando yo tuve la oportunidad de salir del país, había 2 cupos para todo el Ecuador. 2 cupos para todo el Ecuador. Entonces, casi nada, poquísimo, ¿no? Poquísimos, dentro de uno de los programas, porque hay muchos programas. Entonces tuvimos que aplicar. Yo apliqué en el año 2014, en el año 2015 fue la selección, y el viaje era después de un año, el 2016. Y todo ese transcurso de tiempo es un aprendizaje, que iba un poquito aprendiendo el alemán, un poquito el inglés ahí. ¿Qué tan complejo es el idioma alemán? Es un poquito complejo, la verdad. No es, como le digo, nada es imposible, pero es complejo. Yo tuve la oportunidad de conocer latinos en Alemania que vivían 10, 15 años y llevan un nivel muy básico de alemán. Pero son diferentes realidades, ¿no? La realidad académica, por ejemplo, dice, ¿no? Tú sí o sí tienes que, si estudias en Alemania, tienes que tener un nivel B1 mínimo de alemán si tú vas a sacar una maestría aquí. Pero tú tienes que estudiar en Alemania. Yo no estudié aquí en Ecuador, porque lastimosamente en Guaranda, yo estudié en Riobamba, no encontraba cursos de alemán. Ahora quizás hay muchos cursos en línea y todo lo demás, pero no encuentras como una escuela, y si encuentras una escuela, no tendría, yo en ese entonces no hubiese tenido la capacidad de pagar. Un curso de alemán aquí cuesta sobre los $450, $500, una escuela certificada. Y eso está en Quito, en Guayaquil. Lastimosamente no encontramos muchas de estas oportunidades en ciudades como Guaranda, por ejemplo. Entonces, hacer esta invitación más bien a los jóvenes que busquen estos programas. Estamos pensando justamente, el otro día analizando un poco, quizás, tengo algunos amigos también aquí en Guaranda que de hecho ya un poquito ahí la jerga, se podría decir, a nivel académico, pensar quizás en una feria internacional académica en Guaranda, invitar también a las autoridades, a las nuevas autoridades, ¿no? ¿Por qué no nosotros podemos hacer una feria de cooperación internacional académica dentro de Guaranda? Eso es lo que le hace falta a nuestra provincia, esto es lo que le hace falta a Sí, Patricio, justamente a eso iba, de que como Guaranda, como autoridades deberíamos pensar en estos temas, ¿no? De que el otro día nomás tuve la oportunidad, el año pasado de hecho tuve la oportunidad de visitar una feria de cooperación internacional en Riobamba, que no era tan ligada a la parte académica, pero sí tenía su lado académico. ¿De qué? Que ofertaban cada una de las embajadas de aquí, que están aquí presentes en el Ecuador, tienen programas académicos, de becas, de que puedan hacer pasantías, de que puedan hacer titulación en otros países. ¿Por qué no pensar una feria de cooperación internacional para Bolívar, para Guaranda? Invitar a todos los colegios, al sector académico de la provincia de Bolívar, a que puedan informarse de estos programas, informarse de qué puedo yo ir a hacer en Japón. Ahora tiene muchísimos programas, tienen ahí un nivel de exigencia creo que mínimo de inglés,
pero que ellos dan becas, todos los años dan convocatorias de España, está en la misma Alemania, Italia. El otro día nomás tuvimos un acercamiento con una universidad de Italia y ellos están súper abiertos, nos invitan ahí a que profesionales se puedan ir allá a hacer una pasantía, hacer una investigación, hacer este intercambio de académico, ¿no es cierto? Tuve yo la oportunidad en Alemania de vivir este contexto académico también desde la docencia. Allá un docente, muchas veces yo he visto aquí que un docente se guarda un poquito también de su sabiduría, no comparte. Y allá es como filosofía, como parte del día a día, el compartir lo que yo sé, todo lo que se tiene, hasta un poco más. Y eso me costaba justamente ir, conversaba con una colega de aquí del trabajo. Yo iba cada vez a visitar a mi profesor de tesis y todos los días me daba 10 libros. Alex, te comparto este valor académico, se puede decir, te comparto esto. Pero un latino dice, pero tú otra vez me manda a leer 10 libros más. Lo vemos desde ese sentido, lastimosamente nosotros lo vemos desde ese sentido, pero no es así. Él lo que está compartiendo es su sabiduría, lo que él conoce. Y me sugería, cada vez que iba a visitar, me sugería 1, 2, hasta 10 libros. ¿El título que usted obtuvo en qué periodo? A ver, mi título se llama, el contexto literario es Estudios Interamericanos, pero yo me especialicé en la economía creativa y proyectos de desarrollo sostenible, interdisciplinarios. Es un buen tema. Sí, es prácticamente era curioso ver un tema que estaba dirigido para Latinoamérica en Alemania. Y te cuento una anécdota más. En Alemania, en la universidad que yo estudié, había una materia antes de que yo entrara que se llamaba el buen vivir. ¿Por qué? Yo siempre me preguntaba por qué nosotros no estudiamos el buen vivir. Está en la Constitución el buen vivir, pero no sabemos, desconocemos lastimosamente. El país no tiene un buen vivir. Desconocemos estos temas. Y yo era, en Alemania había leído yo en la universidad que yo estudiaba una materia que se llamaba el buen vivir. Y hacían referencia mucho a Ecuador. Porque de aquí salió, ¿no?, el buen vivir, que es suma causa y todo lo demás. Y te cuento por qué. Porque muchos alemanes, y en Alemania tienen muchos programas, y muchos alemanes, muchos estudiantes alemanes pueden salir a cualquier parte del mundo con diferentes programas que ellos tienen y conocen también. Pasa que uno de los que fue mi profesor también llegó a hacer una investigación aquí en Ecuador. Trabajó directamente con la CONAI y con diferentes grupos sociales dentro del Ecuador. Investigó sobre este tema y estaba en el auge justamente del buen vivir y todo lo demás, entre eso del año 2008 al año 2012, 2014. Se fue, investigó todo el contexto de lo que él investigó, fue e impartió una clase que se llama el buen vivir en Alemania. Eso también es un poquito curioso, ¿no? Cuando nosotros salimos de aquí, encontramos otra realidad, otro contexto académico. El contexto retroactivo, por ejemplo. Nosotros aquí en Ecuador, cuento yo mi experiencia, salía de la universidad, si tenía una hora libre, íbamos a comer un cevichocho, íbamos a hacer cualquier cosa, menos a tomar un libro y empezar a leer, menos a instruirme para la siguiente clase. Pasa que yo llego a primer semestre de la universidad y teníamos por ahí 1 hora, 2 horas libres, y a uno de mis compañeros le digo, vamos a tomar un cafecito hasta que nos toque la siguiente hora. Y me dice, no, Alex, tengo que ir a la biblioteca. Pregunté a otro chico, no, tengo que ir a la biblioteca. Alemanes, ¿no? Digo, nosotros los llamamos aquí en Ecuador, son muy cepillos, los llevamos de esa manera, ¿no? Pero hasta entender el contexto del por qué lo hacen. Dice, no, estoy ahora en mi momento académico, yo tengo que ir a instruirme, a leer cierta cantidad de literatura para entrar a la siguiente clase. ¿Por qué? Porque nosotros, en la academia nosotros nos dan un sílabo que lo llaman aquí en Ecuador, nos dan todo lo que nosotros vamos a recibir en el año. Y si el profesor un poquito más eficiente te da, ¿qué vas a recibir en cada una de las clases? Y si nosotros ya sabemos el tema que vamos a recibir en cada clase,
Pues en Alemania primero me preparo para ir a esa clase, no puedo ir en cero. El entendimiento, la asimilación de conocimientos, me imagino que debe ser. Empieza ahí al contexto de quién sabe más. O sea, pero de una forma positiva, no de una forma negativa. De una forma positiva, ¿saben qué? Una competencia intelectual sana. Intelectual sana, muy, muy sana. El profesor estaba ahí de moderador y nosotros éramos como... Yo tuve la oportunidad de leer este libro, compartía yo lo que había leído, el otro había leído 2, 5, 10 libros, compartía también su contexto. El otro no estaba de acuerdo, había este choque, pero no había el choque como que quizás sí, tú sabes y tú no sabes, o el profesor tampoco decía que tú estás mal. Alex, de pronto se requiere aquí poner tal vez una oficina, una agencia, un formato con enlace de carácter internacional para que a los jóvenes de aquí de Guaranda, de la provincia de Bolívar, se les vaya direccionando, se les vaya ilustrando, se les vaya aperturando nuevos horizontes, nuevos formatos, y para que de una u otra manera se les ayude en el formato académico a llegar a un puerto seguro, como normalmente se dice, y que no vayan a fracasar. En la parte final, Alex, agradeciéndole su presencia acá, ¿es posible una propuesta importante para de aquí en adelante tal vez aperturar? Porque yo pienso que eso le hace falta a la gente de Guaranda, de la provincia de Bolívar, a muchos talentos que de pronto no tienen oportunidades, están escondidos y se desperdician esas mentes, se desperdician las intelectualidades, porque hay que decirlo así, aprovechar y enviarlos al extranjero, a Alemania, o sea, a otros países. Es posible solventar, solidificar, de pronto desde la misma universidad, desde la misma academia en Bolívar, universitaria, se puede aperturar un área tan importante para hacer enlaces internacionales educativos. Sí, justamente eso te comentaba, Patricio. Quizás podríamos iniciar y me gustaría hacer quizás una invitación a las autoridades de aquí. Saludos, Patricio, dice Milton Gavilanes de Saluda. Saludos, Patricio, saludos para Alex, no lo ubico, pero lo felicito sus vivencias de orientación a la juventud. Quisiera conversar sobre su propuesta. Soy amigo de un grupo de jóvenes interesados de la situación socioeconómica. Si me ayuda con el número telefónico para contactarnos y conversar. Milton, nos vamos a dar el número telefónico, o si usted tiene a la mano un lápiz, un esfero, un papel, Milton, anote que Alex de este momento va a compartir el teléfono de él. 0959761106. Patricio, con respecto a la última pregunta, como ya para ir finalizando también, invitarles a las autoridades, invitarles a las personas que están en la capacidad también de poder unirse dentro de Bolívar, de Guaranda. Yo estoy ubicado aquí en Guaranda ahora, resido aquí en Guaranda, trabajo en la Universidad Estatal de Bolívar. Invitarles a iniciar con este pequeño gesto, ¿no? De traer unas 2, 3, 4 cooperaciones, solamente trayendo a una acá a Guaranda, a que puedan exponer su oferta que tienen, su oferta académica que tienen, sus programas que tienen, para que puedan, sus becas que tienen para enviar a diferentes países. Creo que todas las embajadas que están presentes en Ecuador, de alguna manera tienen algún programa. Yo he revisado... Buen enlace, Alex. Usted tiene buen enlace, usted tiene buenos amigos en el contexto internacional, y sí sería importante, sería una ayuda importantísima empezar a hacer gestiones a nivel internacional para la gente que se gradúa en los próximos procesos, vaya visorando nuevos panoramas, que se arriesgue también al extranjero, que se arriesgue. Nada es fácil en la vida. En Ecuador nada es fácil. Vamos, en el extranjero nada es fácil. Vamos a hacer la propuesta, Patricio, quizás de tratar de conversar con las autoridades y intentar. Tengo algunos amigos que se interesan también en estos temas, ¿no? Hay veces que me cuesta a mí solamente conversar y no poder hacer algo, como dice, ¿no? Vamos a conversar y vamos a tratar de hacer una primera feria. Yo propongo también a las personas que están escuchando, a las autoridades, a que nosotros nos podamos unir, y quizás uniendo fuerzas se puede hacer también. No todo a veces es dinero. Muchas veces nos quejamos, no hay dinero, pero muchas de las cosas se puede hacer sin dinero. Las cooperaciones internacionales están predispuestas. Hace un mes yo tuve la oportunidad de conversar con una de ellas para que venga acá a la Universidad de Bolívar. En la Universidad de Bolívar vamos a tener nosotros un congreso
que venga y que exponga estos temas que son de suma importancia para los estudiantes. Y también quiero invitar con esto, invitando a los jóvenes, quiero terminar invitando a los jóvenes de que si no les sale una, saldrá la otra, y como les digo, saldrá quizás después de 100, pero hay que seguir, hay que intentar, hay que luchar. Y hasta tanto hay que seguirse preparando. Y hay que seguir preparando. Uno de los consejos principales que yo doy y que puedo dar a uno de los jóvenes, si quieren ir por el lado académico, es: por favor, estudien inglés, estudien otro idioma. Yo cuánto daría por cambiar cuánto daría si estuviera en mi poder por cambiar el sistema educativo, por lo menos de mi provincia, por lo menos de la parroquia de donde yo vengo. Yo soy de Salinas. De que tengamos un buen profesional dando clases de inglés, porque los niños, es más fácil que un niño de 2 años a 10 años aprenda un idioma, mucho más fácil que a nuestras edades. Asimilan mejor, ¿no? Asimilan mejor, aprenden rapidísimo. Entonces, por favor, si tienen la idea ustedes de salir del país, para que cuando lleguen terminada la carrera digan: pues no tengo la oportunidad porque mi exigencia va a ser de que tengan un nivel de inglés B1 o B2, por ejemplo. Estudien. Yo te comento mi experiencia cuando yo estudié en la universidad, en la Politécnica de Chimborazo, en Riobamba. Pero aparte de mi carrera, teníamos una escuela de idiomas y yo me matriculaba todos los semestres en una carrera de idiomas. Sé que el nivel que nosotros tenemos en estas escuelas de idiomas tampoco es high level. Tenemos nosotros limitaciones también, pero ese poquito que estudié, que quizás estaba 6 semestres ahí estudiando, ese poquito de alguna manera sirve, y no para tener el cartón, porque el cartón no sirve, pues, no sirve, pero sí. No sirve ni para adorno. No sirve porque lo que sirve es el contexto que yo me voy y converso ahí. Si me voy a una entrevista en la universidad, pues digo: soy tal persona, estudié tal cosa, y estoy motivado para poder estudiar una maestría. Yo, para encontrar un cupo de una maestría en Alemania, duré 8 meses. 8 meses. Y no es que, compañeros, también, no es que se sale de la noche a la mañana. Yo para ir a Alemania postulé, me uní a la cooperación internacional en el año 2014. En el año 2015 fue la selección y el año 2016 viajé. Son 2 años antes de. No está de la noche a la mañana. Posiblemente sí hay programas, y posiblemente teniendo un poquito de suerte ahí, aplicando casi todos los días, estando ahí, posiblemente sí se puede generar en menor tiempo. Posiblemente. O sea, yo tuve la oportunidad de estudiar con 2 amigos de aquí de Ecuador. 2 amigos, pero que tenían otra realidad, ¿no? Estudiar en una universidad San Francisco de Quito no es lo mismo que estudiar en la Universidad Estatal de Bolívar, sin desmerecer a ninguna de las 2 partes, pero el contexto es diferente. La Universidad San Francisco de Quito tiene muchos convenios internacionales. Ella está calificada como una universidad internacional. Ayer nomás conversábamos con uno de los compañeros que un graduado de la San Francisco puede presentarse en cualquier universidad del mundo. ¿Por qué? Porque está calificada de forma internacional. En la Universidad de San Francisco tienen un nivel de inglés súper cualificado, que cualquier estudiante que se gradúe en la San Francisco puede ir a otras universidades. ¿Por qué? Porque están cualificados a nivel de idioma, a nivel académico y todo lo demás. Y quizás eso nos falta también a nosotros los bolivarenses, pero eso no depende muchas veces de la universidad. No depende de la universidad. Muchas veces depende de cada uno de nosotros. Autoeducación. Jóvenes, hay muchos programas ahora para que puedan estudiar gratis. Navegue, por favor, dejen de ver La Rosa de Guadalupe y empiecen ahí a ver contextos académicos. Si ustedes tienen la idea y la motivación de salir del país, ¿sí? Esa es la realidad. Lean un poco de libros. Hay un montón de aplicaciones con las que yo inicié. Y, por ejemplo, yo inicié con Duolingo. Quizás ahora yo no hago valer a esas aplicaciones, pero una u otra palabra nos ha quedado en este contexto. Eso, Patricio, invitarles a los jóvenes. Por ahí estamos prestos, ya tienen por ahí mi número. Si no, pueden contactarse con la radio. Patricio también tiene mi contacto, y si alguna persona, una autoridad nos escucha, está motivada en hacer pues estos programas, estamos ahí prestos para nosotros poder colaborar también. Muchas gracias al señor ingeniero Alex Ramos sobre estos temas importantes, estos temas
internacionales, esos temas migratorios. Y tras la migración también las oportunidades de migrar a un mundo académico en el exterior. Ojalá se den estas y otras ferias que puedan ayudar a la gente, a los jóvenes, a los talentos que existen en Guaranda y en la provincia de Bolívar, inculcarlos y guiarlos por un mejor sendero. Estaremos pendientes de estos y otros temas, Alex. Gracias, muy gentil a usted, buenos días. Muchísimas gracias a ti, Patricio Mejor, y bueno, a toda la comunidad académica de aquí de Guaranda de Bolívar del Ecuador, a las autoridades, a la Universidad Estatal de Bolívar también por el apoyo que vamos trabajando, al señor vicerrector, Carlos Rivadeneira, que estamos trabajando ahí de la mano. Estamos intentando por ahí sacar algunos proyectos de contexto internacional académico, ¿no? Estamos en este mundo, pues tenemos que trabajar, y por ahí tenemos algunos proyectos que poco a poco se van a ir dando. Muchísimas gracias, Patricio, y será hasta una próxima ocasión. Así será, Alex. Gracias, muy gentil a usted.